Bueno, yo voy a hacer como una introducción al tema de hoy mientras solucionamos el tema de Osvaldo. Hoy el Vive tu Museo es sobre el Museo Botero, como pueden ver. Nos acompaña Nicolás Gómez Echeverry, él es el nuevo director de la Unidad de Artes y otras colecciones del Banco de la República. Él viene de ser el director del Museo de Arte Contemporáneo en Lima, cargo en el que estuvo por cinco años. Él tiene o sea, bajo su dirección en estos momentos tiene el Museo Botero y los museos de arte que están a cargo del Banco de la República, que son del Banco de la República. Nicolás es egresado en artes con énfasis en artes plásticas e historia y teoría del arte de la Universidad de los Andes, con maestría en investigación en historia del arte en Goldsmith University de Londres, y cuenta con amplia experiencia en curaduría, gestión de museos e investigación en torno a colecciones institucionales. Ha sido docente universitario y ha publicado varios artículos históricos y críticos para medios especializados. Él vuelve al país y al Banco de la República tras una destacada gestión como director del Museo de Arte Contemporáneo de Lima. Buenas noches, Nicolás. Buenas noches, Luis Fernando. Muchas gracias por la presentación. ¿Me oyen bien? Sí, está correcto. Seguro. Bueno, muy agradecido por ser su invitado el día de hoy en este programa dedicado a los museos. Y también saludo a Elvira, gracias por la acogida, por el recibimiento y por supuesto muy agradecido con todo el equipo organizador y con todos los asistentes que están presentes, que se conectaron a oír esta presentación sobre el Museo Botero. Bienvenido, Nicolás. Gracias. Y por parte de Vive tu Museo nos acompaña, como es habitual, la doctora Elvira Cuervo de Jaramillo. Ella es la principal promotora de Vive tu Museo. Como todos saben, ella fue directora del Museo Nacional, fue ministra de Cultura, fue congresista y, ante todo, una orgullosa madre y abuela, como siempre nos lo recuerda. Buenas noches, Elvira. Muy buenas noches a todos. Me da muchísima lástima no haber oído a Osvaldo, porque allí nos hubiera podido poner en contexto de todo lo que va a ser esta charla, pero sí debe tener algún problema en el micrófono, que no le oímos nada. Encantada de estar acá, porque considero que el mejor embajador que hemos tenido en el mundo entero ha sido el maestro Fernando Botero. Y como le conozco su historia y como fui amiga de él, estoy encantada de poder estar aquí hablando de su obra, de su generosidad y su amor por Colombia. Bueno, gracias, Elvira. Entonces, iniciamos con la presentación. Entonces, Nicolás. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, les comento. El Museo Botero, antes voy a abordar sobre su historia, sobre las particularidades de este gesto de enorme generosidad, como lo comenta Elvira, de enorme generosidad del maestro Fernando Botero con su país. Pero antes, quizás un poco de contexto sobre lo que es el Museo Botero y la donación Botero. El Museo Botero se encuentra, hace parte de un sistema de museos, eso creo yo importante mencionarlo, y quizás con la presentación que Luis Fernando hizo de mi rol como director de la unidad de artes, ahí se comprende mejor. Hace parte de un sistema de museos, un sistema de museos que se articulan, que en Bogotá está centrado en lo que llamamos la manzana cultural, en la Candelaria, al frente de la Luis Ángel Arango, que también hace parte del Banco de la República. Todos estos museos del Banco de la República pues tienen una programación diferente, apuntando a distintos objetivos,
nosotros, el equipo de trabajo que administramos y gestionamos este conjunto de museos, nos llamamos la Unidad de Artes y otras colecciones de la Subgerencia Cultural. En la unidad nos llamamos Unidad de Artes y otras colecciones, ahí en la palabra otras colecciones cabe la colección numismática. Y para abordar la colección numismática tenemos en cuenta al vecino del Museo Botero, que es un vecino muy importante, que es Casa de Moneda. Entonces nosotros gestionamos lo que es Museo de Arte Miguel Urrutia, donde se realizan las exposiciones temporales, con una sala de proyectos especiales que se llama El Parqueadero. Al lado tenemos la colección permanente del Banco de la República, que es donde está instalada una pequeña porción de lo que el banco tiene en su acervo, que dialoga estupendamente, por supuesto, con el Museo Botero y con la Donación Botero, que es lo que vamos a abordar hoy. Y al lado también tenemos el Casa de Moneda, y al frente en la Luis Ángel Arango tenemos unas salas que se llaman Casa Republicana. Ahí también programamos exposiciones en la Casa Republicana dentro de la Luis Ángel Arango, además de programar exposiciones para la red cultural de todo el país en las sedes del Banco de la República. Entonces doy este contexto para que dar como una pista de la dimensión de la gestión que realiza el Banco de la República, la importancia de la gestión del Banco de la República en torno a las artes en Colombia, y que no solo está centralizado en Bogotá, siendo los museos de Bogotá pues los más significativos, grandes, importantes, pero también una muy importante labor en todo el país. Eso para dar un contexto institucional. Ya entrando en materia, en efecto, como esta diapositiva que nos están poniendo en pantalla nos explica, el Museo Botero fue concebido a partir de la donación, de la inmensa y generosa donación que hizo Fernando Botero en el año 2000 al Banco de la República, de una colección de 123 obras de su autoría y 85 obras de artistas internacionales que hacían parte de su propia colección. A partir de esta donación, el Banco de la República fundó el Museo Botero, que ya lo comentamos, está en el barrio de La Candelaria, en el centro histórico, en este sector que denominamos la Manzana Cultural. Un poco sobre la historia de la casa, que es muy interesante. Esa casa es preciosa. Esa casa, la primera noticia que se tiene de esa casa, en donde se exhibe la donación Botero, data de 1724, cuando el arzobispo Antonio Claudio Álvarez de Quiñones adquirió el terreno a medio construir y lo ocupó hasta 1733. Entonces la construcción es de esa época, de 1733, y la adecuaron como habitación de los arzobispos que llegaban a Bogotá en ese entonces. Después de la muerte del virrey, la casa fue ocupada por arzobispos de Santa Fe, y luego Antonio Caballero y Góngora, que fue obispo entre el 1788 y 1790, le hizo algunas mejoras, y dejó una amplia biblioteca y una notable colección de arte que, según la bibliografía existente, al parecer existían obras de Tiziano, Miguel Ángel, Murillo y Velázquez. No se conoce el paradero de esas obras actualmente, pero las referencias nos indican que existía esa colección. Y menciono esto como una coincidencia histórica de que en algún momento de la existencia de esta casa, pues hubo una colección de esta envergadura, y luego pues muchísimos años después ya está ocupada con otra colección de gran importancia para todos nosotros, ¿no? Luego, pues la casa tuvo muchísimos usos. En cierto momento fue un blanco de ataques, parece ser que en revueltas del siglo XIX, en donde hubo ataques de la ciudad, algunas instalaciones de tanto del Palacio Arzobispal como de la Casa Moneda fueron quemadas, y luego
la peor destrucción de la casa la sufrió el 9 de abril de 1948 en el contexto del Bogotazo. Ahí la casa fue incendiada y destruida. En 1900, luego de este episodio, el Banco de la República la adquirió en 1955 y ya hizo todos los trabajos de refacción de la casa, a la vez también la construcción de la Luis Ángel Arango, de la Biblioteca Luis Ángel Arango, que queda en la manzana al frente, cruzando la calle. Entonces, esto es un poco, muy brevemente, la historia de esta casa. Y una vez el maestro Botero expresó su intención de donar su colección, el Banco de la República adecuó este espacio para acoger la muestra en las condiciones que el maestro quería presentarla. Y la muestra fue inaugurada el 1 de noviembre del año 2000 a disposición del público, con ciertas condiciones. Siguiente diapositiva, por favor. Te quiero interrumpir un Claro, minuto por porque me favor. parece oportuno, Nicolás, hablar sobre algunos personajes que han sido responsables de la recuperación de mucha parte de la cultura colombiana. Luis Duque Gómez, que también estuvo vinculado al banco, y Miguel Urrutia. Claro que sí. Miguel se dedicó a buscar las mejores cosas de la cultura colombiana, y no solamente colombiana, sino también internacional, para enriquecer las colecciones del banco. Y Luis Duque Gómez también, como buen antropólogo y arqueólogo, contribuyó enormemente al Museo del Oro y a otras partes, a la parte cultural también de, del Banco de la República. Si alguien, si alguna entidad ha estado al frente de defender nuestro patrimonio mueble y inmueble, ha sido el Banco de la República. Eso lo tenemos que reconocer todos los colombianos. Gracias, Nicolás, por esta explicación, pero además todas las casas que pertenecen al banco, a la cultura, como la Casa de Moneda, esta casa también, eh, han sido restauradas con el mayor cuidado y reflejan exactamente un mojito, además un poco mejor de lo que debieron ser en la época de la colonia. Sí. Gracias. Gracias, Elvira. En efecto, ahí reitero dos cosas. En efecto, las personas que mencionas fueron importantísimas para gestionar esta donación y para que el banco pueda, como institución, haya consolidado una infraestructura eh, eh, interna de gestión para el apoyo a la cultura. Ahí fundamental fue el aporte de Miguel Urrutia, tanto así que los espacios de las exposiciones temporales actualmente se denominan Museo de Arte Miguel Urrutia, en homenaje a toda la labor que él hizo para concebir la estructura institucional que iba a soportar este complejo cultural tan inmenso. Que además yo solo le estoy hablando de arte, solamente le estoy hablando de arte, que es lo que me corresponde, de lo cual soy responsable, pero Elvira mencionó el Museo de Oro, que es otra instancia y es otro departamento de trabajo y tiene sus museos regionales también, y la Biblioteca Luis Ángel Arango, que también tiene toda esta red de biblioteca regional, y aparte de ello, una programación de música que es importantísima y que es continua durante todos los años, hay temporadas musicales de gran importancia. Entonces, sí, todo este sistema fue concebido o promovido por Miguel Urrutia. Eso es bien importante destacarlo. Volviendo a la colección, a la donación de Botero, aquí en esta cita, palabras de él, creo que se entiende el espíritu con el cual él hace su donación. Botero nos dice en su discurso inaugural del espacio, nos dice: para mí es un placer infinito saber que estas obras pertenecen hoy a Colombia, saber que los estudiantes que ingresan a esta casa entrarán en contacto con las corrientes artísticas
más importantes de nuestro tiempo, contemplando aquí permanentemente obras originales de grandes maestros, saber que los amantes de la pintura y la escultura pueden venir a visitar este remanso de paz y pasearse tranquilamente por estas salas, dejándose inundar por la estética moderna. Que quede pues este pequeño oasis de cultura en medio del frenesí de la vida ciudadana. Acá creo que se hace evidente la motivación del maestro por realizar su donación, por dar ese regalo a todos los colombianos, y es principalmente como esta intención pedagógica. Creo que es muy clara esta intención de que el acceso al arte nos sirva a todos los ciudadanos para ser sensibles, para gozar de la experiencia estética que es posible a través del reconocimiento y de la interacción con obras de arte, para reconocer los grandes nombres de la historia del arte moderno, para a través de estas obras también indagar en su historia, en sus contextos, en las vidas de los artistas, en todo el desarrollo histórico de la historia occidental desde de finales del siglo XIX y a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Es decir, todo eso uno lo puede vivir en una experiencia de museo, y el maestro Botero era consciente de ello. Por supuesto, es un artista que siempre estuvo vinculado con museos y los visitó todos y los conoció todos, y sabía de la relevancia de un museo como eh, lugar eh, de, de, de impacto para la sociedad, de bienestar para la sociedad, que concuerda con las políticas del Banco de la República, por lo cual el banco promueve la cultura, porque el Banco de la República cree que además de sostener la economía, también sostener la cultura genera bienestar a la población. Y estamos hablando del bienestar de la ciudadanía a través de su enriquecimiento cultural, sensible e intelectual. Yo creo que esto queda claro en esta cita del artista. Botero guió la museografía, entonces acá hay varias condiciones de Estado-Nación. Es un regalo para siempre, como dice esta diapositiva, es un regalo que no tiene una fecha de caducidad, no tiene una fecha en donde se deba establecer que hay un cierre del museo, no, para nada, esto es eterno. Algunas de las condiciones es que Fernando Botero quiso guiar e intervenir en toda la museografía y en el guión curatorial, en todo el montaje. Ustedes lo ven, pueden ver que el montaje es muy sobrio, paredes blancas, hay algunas salas que tienen un verde muy neutral. También pocos textos, eso también va como a través del criterio del artista para realizar su propuesta museográfica y su propuesta de recorrido. Entre las condiciones fundamentales que el artista hizo es que fuera gratuito para todas las personas, abierto al público, sin discriminación alguna y gratuito. Esto es fundamental, esto es único, de verdad que esto es un caso excepcional. En muy pocos museos en el mundo tienen estas condiciones, sobre todo tener acceso gratuito a los grandes maestros que están ahí representados, ¿no? Nicolás, También hay otros, dime, claro que sí. perdóname, te interrumpo un minuto porque me encantaría poder contar algunas anécdotas de Botero antes de ser conocido por todo el país y por todo el mundo. Claro que Eh, sí. Botero nació en Medellín, como lo sabemos todos, de una familia no rica, no digamos que pobre, pero no rica, no acomodada. Y él tuvo desde muy pequeño el interés por la pintura, tanto que a unas señoras que yo conocí, que tienen algún parentesco con mi marido, cuando viajaban a Europa, Botero les pedía que les trajeran postales de los museos, de los grandes artistas, para él poder copiarles. Eso es una cosa maravillosa y obviamente le traían lo mejor y Botero las copiaba. Posteriormente, Botero, y eso se puede ver en el Museo Nacional,
empezó ya a pintar unas figuras gruesas, no gordas, gruesas, pero alargadas, que deben estar en el Salón de Botero, en el museo, donde están bien los obispos y Pedrito. Bueno, hay varias obras de Botero allá, pero el que quiera ver cómo empezó a pintar él, esa colección del Museo Nacional es fantástica. De tal manera que el desarrollo, por ejemplo, Nicolás, yo quisiera que tú contaras cómo fue que fue agrandando las figuras eh, por medio de una mandolina, eh, que es una maravilla esa historia. Claro, claro que sí, Elvira. Eh, es verdad que él empezó con unas figuras, claro, que tenían este carácter robusto, no eran los volúmenes por lo cual lo reconocemos hoy. Hacia el año 52 realizó unos viajes a Tolú también y estuvo impactado por las comunidades pues, de la costa caribeña y los paisajes del mar, del trópico, y ahí es donde uno empieza a detectar estas figuras no robustas, gordas, pero sí monumentales, y ahí él empieza a destacarse en la escena local colombiana. Va a un viaje a México y en México es cautivado por el color de Tamayo, de las obras de Tamayo, que era un artista que para ese entonces en México era de gran importancia. Luego de toda la historia del muralismo, pues Tamayo es como el gran artista modernista de México y que además es un color, el color de Tamayo es un color que está asociado pues a la coloración de la artesanía y de los mercados mexicanos, y eso Botero también lo cautivó, esa intensidad cromática de ese contexto. Y ahí y luego su viaje a Europa, donde Elvira cuenta que también pues, recibía información, recibía documentación, se nutría de los museos y conoce Italia y todo el renacimiento italiano y la monumentalidad de las formas y la construcción de los espacios a través de la evidencia de la perspectiva eh, que desarrollaron los maestros renacentistas. Y pues todos estos referentes, todo se, todo se entrecruza luego en su práctica pictórica y va desarrollando su propia obra. Y hay una anécdota que es lo que Elvira comenta, hay una anécdota que él está pintando una mandolina como un ejercicio de bodegón, un ejercicio de composición. Muchos artistas en esa época hacían ese tipo de ejercicios con objetos domésticos, objetos que tenían a la mano. Y él la mandolina la pinta su forma y el huequito, no recuerdo bien el nombre técnico del hueco de las guitarras o de los instrumentos de cuerda, el huequito lo pinta muy pequeñito, casi que un puntito. Y es ahí donde descubre que al realizar este detalle muy pequeñito, eh, genera la impresión de que el volumen de la mandolina se agranda, se infla, se adquiere un peso, un peso distintivo, un peso que no es usual al momento de generar eh, esa impresión o ese efecto con el haberle pintado el huequito pequeño. Esa mandolina hace parte de la colección del Banco de la República, la pueden ver actualmente instalada en la colección, pero ese es un poco el desarrollo y a partir de ahí, de esa pintura a la mandolina es donde él empieza ya a desarrollar todo su trabajo y visión sobre el volumen y sobre estas formas macizas y robustas. Más adelante vamos a ver ejemplos para entrar como al análisis de su obra en ese sentido. También quería finalizar lo anterior, como un poco las condiciones de la donación rápidamente. Lógicamente la donación tiene estas dos partes fundamentales, que es las obras de su autoría en un espacio, en un lado del edificio, y luego las obras de su colección personal de arte internacional, que da cuenta además de sus intereses visuales. Es muy evidente su interés por lo figurativo, y si uno ve la donación y las obras que hacen parte de la donación, la mayor parte, salvo unas pocas excepciones que tienen unos tintes paisajísticos,
casi todo es figurativo y es coherente con los intereses visuales de él y con su propia obra, que él siempre fue figurativo. De hecho, en alguna época él fue muy... generó controversias en contra de la abstracción y toda la historia de la abstracción, quizás más hacia los años 50, 60, pero el componente internacional sí da cuenta de sus intereses visuales, principalmente de las vanguardias europeas desde finales del siglo XIX hasta todo el devenir artístico del siglo XX. Siguiente, por favor, ya empezamos ahí a entrar en el edificio. Entonces, esto es un poco lo que les estaba contando, la manera como están exhibidas las obras en el museo, estas dos secciones, su propia obra y por un lado y las obras internacionales en otro lado del edificio. Esto es la recepción del museo. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Actualmente, de pronto se trabó, no sé. Actualmente, ahí está. Entonces, en el costado occidental, como les decía, están 123 obras del maestro Botero, fechadas entre los años 80 y 90 aproximadamente, es como el rango de fechas de esas obras. Están pinturas, dibujos, esculturas. Fue un artista muy profuso y que además experimentó diversos medios y la exposición, la muestra que está en el Museo Botero, pues da cuenta de ese rango de exploración visual y exploración técnica que él tuvo en su carrera artística, con un dominio de la técnica impresionante en todos los medios. Como pintor, pues era un pintor fabuloso, excepcional, lógicamente, es como, digamos, como lo que más conocemos de su obra, pero en escultura, pues también resuelve muy bien esos volúmenes y ese peso. Las pátinas de sus bronces son impecables, todo el efecto visual de la materialidad. Yo creo que hay mucho de esa, quizás la palabra sería como esa sensualidad, esa carácter táctil que logra en la pintura, luego lo transporta también a la materialidad de las esculturas y a las pátinas que él usa. También como dibujante, a mí me parece, personalmente me parece fabuloso dibujante, una línea muy suelta, muy ágil, muy limpia. Entonces, pues la exposición nos deja ver eh, todas esas facetas del artista, ¿no? Mm, Aquí Siguiente, quisiera por favor. interrumpirte porque hay una imagen allí, aquí en el fondo, y es la picardía de Botero Mm. cuando pintaba. Esta no lo tiene, esta figura de la mujer desnuda de espaldas, pero la mayoría de las desnudos de espaldas de las mujeres, y me perdonan los puristas, tiene un lunar en la nalga que hace que uno se sonría apenas la ve. Pero también hay, por ejemplo, en algunos Ahí está, cuadros, ahí está. un gato. Ahí estamos, la Y Nicolás. sí tiene lunar, sí tiene lunar. Si tiene Acá lunar. está Ah, bueno, acá es un que no se pequeñito le lunar. ve. Y otras en que hay un gato negro pasando, pero él no pinta sino la cola. Y entonces dice uno, está en la gracia, la picardía de Botero que le pone a cada uno de sus cuadros. Quería hacer eso porque la verdad es que lo gozamos mucho en esas cosas. Sí, sí, en efecto, la muestra que está en el museo al integrar estas obras de los 80 y 90, que yo creo es donde él más explora esos detalles eh, irónicos, satíricos, que finalmente dan cuenta de lo irrisorio que puede llegar a ser nuestra cotidianidad, a veces absurdo, a veces fantástico, a veces gracioso. Entonces son esos detalles los que narrativamente en su imagen son los que generan como esos guiños de gracia. Siguiente, por favor. De pronto más adelante podemos
precisar más aspectos de la obra de él. Estos pues es una toma de una de las salas que integran pinturas de su autoría. Acá tenemos pues una representación de temas diversos, pero en esa diversidad él da cuenta de idiosincrasia colombiana, latinoamericana, cómo es la conformación de las familias, cómo es el paisaje, cuáles son esos productos que encontramos sobre la mesa de una casa común y corriente, qué pasa en la cotidianidad, tanto como en esos momentos de intimidad. Ahí vemos un poco una imagen de un baño. Eh, eh, Tiene referencias a arte occidental, muchísimas referencias a arte occidental clásico, en particular renacentista. Uno puede ver los guerreros, caballos, también está la representación de personajes icónicos como militares, presidentes. Es decir, su iconografía es supremamente grande. Fue exploró con humor algunas veces, pero también con sentido crítico en otras veces, o con mucha profundidad y mucha preocupación y mucha, eh, eh, sí, y mucho también cuidado. También expresó situaciones de contexto delicadas, como cuando refiere a la violencia y a episodios trágicos también. No solamente todo tiene este carácter humorístico, sino que también él sabe darle un tono, el tono que merece pues cada situación. Siguiente, por favor. Acá uno de esos ejemplos paradigmáticos, una de las piezas que el público más quiere del Museo Botero. La mostramos porque pues es una de esas joyas que la gente le encanta pararse ahí y ver, y pues por supuesto porque pues la gente comparte ese referente de la pintura de Da Vinci, pero pues acá ve la versión boteriana con esta picardía, que es lo que Elvira mencionaba, que es, ahí uno nota la picardía del artista a través de la mirada del personaje que plasma, ¿no? Ahí está muy evidente esa gracia. Siguiente, por favor. Tenemos también esta sala, estoy mostrando como así por encima cómo es el museo. Creo que lo más importante es que nos visiten y vayan y conozcan, y si no conocen, y si ya conocen, vuelvan y hacen su paseo por el centro de Bogotá. Pero esta es la sala de esculturas de su autoría. eh, Ahí vemos también pues la diversidad de técnicas, sobre todo en el terminado de las pátinas. Hay un mármol también, un caballo ahí. eh, Vemos todo yo creo que la exploración de escultura de él en escultura para él era completamente lógico con esa búsqueda que él hacía en pintura, o que él exploró en pinturas alrededor de la idea de peso y volumen, ¿sí? Que son ideas que él resuelve en pintura, pero que la escultura es el medio propicio para hacerlo evidente, ¿sí? Él está hablando de la gravedad, de la ocupación del espacio. No pensemos que es un artista que pinta gordos. Yo creo que eso es como errado plantearlo. Sí, es un artista que está pensando el volumen, la ocupación en el espacio, cómo el objeto artístico ocupa el espacio, y cómo esa ocupación de espacio afecta al observador, y cómo uno como espectador se relaciona con ese volumen. Siguiente, por favor. Y ya de otra parte. Antes de que empecemos sobre la gran colección también de arte que tuvo Botero, me gustaría, Nicolás, algo que creo que tú lo viviste. Él quedó muy impresionado con las imágenes de esa cárcel de Abu Ghraib, y en un momento dado lo trasladó esas imágenes a una colección que regaló al Museo Nacional, que se llama La violencia en Colombia. Esta exposición la tuvimos durante un tiempo exhibida cuando tuve la oportunidad y el orgullo de ser directora del museo,
colgada en el museo, pero después él y yo resolvimos que lo mejor era hacerla itinerar. Y llevamos a Botero a muchísimas partes. Me acuerdo, por ejemplo, en Ibagué, que pintaron todos los buses con la firma de Botero. En Quito fue la cosa más extraordinaria lo que lo recibieron de bien esta exposición de la violencia. Después estuvimos en Lima y es decir, podemos estar muy orgullosos los colombianos de haber tenido uno de los mejores pintores del mundo contemporáneo y la persona más generosa que ha podido haber. A mí me causó muchísima emoción, de casi de sentarme a llorar, entrar uno al aeropuerto de Madrid y encontrarse con una figura de Botero. Y aún más, entrar uno al Museo de Jerusalén y encontrarse también en semejante sitio una otra escultura de Botero. Es decir, la generosidad de él con Colombia fue única. Y creo que es el artista, ahora cuando empecemos a ver las obras que él tenía en su colección, el artista con el mejor gusto para encontrar Mm. a estos magníficos pintores de fama mundial como Leger, Renoir, Monet, Dalí. De tal manera que yo quería contar eso porque el museo tiene esa maravillosa colección de la violencia en Colombia y además voy a contar otra cosa rarísima. Yo pertenezco a la Junta y a los jurados de la colección de arte popular que se llama BAT, la Fundación BAT. Y un día en Medellín encontramos unas obras de un preso que tuvo la oportunidad de ver la violencia en Colombia en la biblioteca de la cárcel e hizo unas carboncillos eh, de lo que él veía en la cárcel allá en Medellín. Bueno, por supuesto, lo premiamos y él decía que se había impresionado muchísimo de haber visto cosas que pasaban en su cárcel, pintadas por Botero, sobre Colombia y sobre Abu Ghraib. Gracias, Elvira. Yo no lo mencioné y también y lo menciono, aprovecho cada vez, ahora que dijiste y reiteras el aspecto de la generosidad del artista por su donación. em, y, y yo no mencioné que parte de su donación también está en el Museo de Antioquia en Medellín. Entonces, no solamente en Bogotá contamos con esta donación en el Museo Botero, sino el Museo de Antioquia cuenta con otra porción, tanto de obras de él como de obras de artistas internacionales, además de todo el conjunto de esculturas que está en la plazoleta frente al Museo de Antioquia. Entonces, creo que eso le suma al, pues al reconocimiento de su generosidad haciendo estos regalos para todos los colombianos, ¿no? Algo que deslumbra y que de verdad es un motivo de orgullo es contar con la posibilidad de ver estas 85 obras de arte internacional eh, que hacían parte de su colección personal y que actualmente este conjunto se encuentra entre las 4 colecciones públicas de arte internacional de mayor importancia en América Latina. Y gratuito, que es lo increíble, que es lo increíble. Eh, en esta colección se pueden apreciar obras de artistas que formaron parte de algunos de los movimientos de las vanguardias europeas de finales del siglo XIX y el trasegar de la primera mitad del siglo XX. Eh, por ejemplo, el impresionismo protagonizado por Claude Monet y Renoir, el surrealismo con obras de Salvador Dalí, Max Ernst, Joan Miró, el cubismo, con piezas de Braque o unas bien especiales de Pablo Picasso,
el fauvismo representado en obras de artistas como Van Dongen, el expresionismo alemán a través de Max Beckmann, el expresionismo abstracto representado por Willem de Kooning. Eso es uno de los pocos casos que podemos ver abstracción en este conjunto. También hay artistas pues, que no están asociados a un movimiento particular, pero que son relevantes y fundamentales en la historia de la pintura del siglo XX, como Francis Bacon o Lucian Freud, que son artistas fabulosos. Yo voy, cuando tengo un ratito libre, a escaparme a ver esas pinturas porque son maravillosas, las de Freud y la de Francis Bacon en particular. Y también artistas latinoamericanos. Yo creo que es bien importante ahí también el reconocimiento que él hace a sus pares, a pares de los cuales él aprendió y que él conoció y con los cuales él compartió, como Rufino Tamayo, Wilfredo Lam, o incluso también la importancia de un artista como Joaquín Torres García, que están, uruguayo, que están representados en su donación. Siguiente, por favor. Acá de pronto, acá ya empezamos a ver pues ya una representación de lo que les estaba contando. Acá esa excepcional pared de fondo de la sala, que es el Miró a mano izquierda, y el Picasso es un Picasso tardío, que ya muestra como toda esta soltura expresionista liberada del artista en este periodo ya de sus últimos años. Siguiente, por favor. Esta escultura es una de las favoritas también del público. La destaco acá porque es otra de esas obras en donde el público, los niños se quedan ahí obnubilados con esa obra, tienen cualquier cantidad de interpretaciones y de formas de verla y de entenderla y de analizarla. Es una escultura una escultura muy especial, pues evidencia pues todas estas estrategias surrealistas de integrar de manera absurda objetos que pertenecen a diferentes contextos, objetos que los artistas surrealistas los sacaban de su función cotidiana o de su contexto usual, y al integrarlos con otros, pues generan estas imágenes fantásticas, extrañas, raras, que es donde hay mucho juego interpretativo. Acá esto es una versión en bronce, de una serie en bronce de una obra que él hizo en el año 33, originalmente en cerámica. Y luego hizo un conjunto seriado de la misma pieza en bronce, en donde podemos ver que tiene estas mazorcas colgando del cuello, y una representación de una baguette sobre su cabeza con hormigas que le caminan sobre la frente, y un tintero dorado que está encima. Y este tintero tiene unas figuras que representan se me escapa el nombre de la pintura, pero es una pintura de Millet. Son estos dos campesinos rezando. Se me escapó el nombre de la pintura, disculpen. Pero es una conocida pintura de Millet, en donde están, y en este tintero aparecen los campesinos ahí en su posición de oración. Y claro, son objetos absolutamente raros en su integración, pero que al conjugarse en una nueva disposición, pues generan esta obra muy poderosa, en donde se conjugan tiempos, se conjugan de pronto como incluso geografías. Yo a veces pienso que es como una especie como de integración entre Europa y Latinoamérica, como por unas referencias un poco prehispánicas que hay ahí de alguna manera con el maíz, no sé, yo creo que pues, finalmente el surrealismo es también un poco para explorar posibles interpretaciones, ¿no? Entonces es una pieza muy Mira, bella, muy particular. Nicolás, yo creo que para los colombianos ver una obra de Salvador Dalí, de esta maravilla que es esta, porque esta es muy especial, Sí, es muy sí, rara, es muy exótica. Pues uno veía los relojes
derritiéndose, bueno, todas las cosas de Dalí que son originalísimas y son de él. Pero esta sí es una de las Sí, obras más extraordinarias y qué buen gusto el de Botero haberla comprado y haberla donado. sí, sí, de acuerdo. Por eso me detengo acá porque es una diapositiva bien, una obra muy especial de todo el recorrido y como les comento, atrae a todas las audiencias. Todo el mundo se queda ahí como fascinado además es fascinado por la extrañeza, que es uno de los efectos más lindos que puede generar el arte, ¿no? Uno detenerse y ser cautivado por eso que uno no logra entender del todo, que le causa extrañeza, que uno no le encuentra explicación, y yo creo que esta obra lo logra. Sigamos, por favor. Acá hay una cita que creo que también es importante mencionar, el trabajo que hizo José Ignacio Roca. José Ignacio Roca es un reconocido curador de arte que en el momento que Fernando Botero realizó la donación, José Ignacio era jefe de exposiciones y museología, así se llamaba en ese entonces ese cargo. Pues básicamente José Ignacio tuvo el mismo cargo que yo tengo actualmente, pero José Ignacio vivió también en carne propia todo el proceso de la donación y del montaje, pues acá nos dice, además de colocar a Colombia de un solo golpe entre las 4 o 5 colecciones públicas de arte internacional de mayor importancia en América Latina, la donación Botero cumplirá una función social de gran importancia. Estará allí por siempre para la enseñanza, pero sobre todo para el disfrute de todos los colombianos. O sea, acá reitera pues ese espíritu de Botero, pero yo también quería mencionar a la relevancia de José Ignacio, tanto por haber participado de todo este proceso en esa época, pero además José Ignacio ideó una gran cantidad de programas de exposiciones que actualmente nosotros desarrollamos en la programación de los museos del Banco de la República. Siguiente, por favor. Acá me parece importantísimo mencionar esto porque esto es un museo completamente vivo. Si bien la donación se hizo hace 24 años, esto es un museo que recibe audiencias a diario y que se activa con las visitas y que se activa con todos los, eh, perdón, pues, con las actividades, perdón la redundancia, con todas esas experiencias que podemos brindar al público de diferentes audiencias, de diferentes orígenes. Diariamente, acá están las cifras, diariamente cerca de 1000 personas visitan el Museo Botero. Esto es una cifra muy importante, entre turistas y colombianos que acceden a nuestros servicios gratuitamente. En 2023 visitaron el museo 589.700 personas. Constantemente, y ya no damos abasto, constantemente se reservan visitas escolares, grupos universitarios, grupos empresariales, se realizan talleres, visitas guiadas, charlas, conferencias. Esto hace parte de nuestra programación mensual. Entonces, ahí hay algo importante que mencionar, y es que si bien la exposición es una exposición curatorialmente fija y estable, porque el maestro quiso que así lo fuese en las condiciones de su donación, que él proponía el recorrido y que él proponía la ubicación de las piezas y las relaciones que había entre pieza y pieza, y tiene ese mismo recorrido desde su inauguración. El potencial de activación y de transformación del Museo Boteros a través de la apropiación que tienen los públicos. Siguiente, por favor. Entre esos también, por ejemplo, nos da pie a la realización de recursos pedagógicos que son herramientas que los museos pues, ideamos para realizar esos talleres, esas visitas especiales. Esto es la maleta didáctica. Hay varios museos que tienen su maleta didáctica, que son este dispositivo en donde adentro tienen recursos de juego, de exploración, que fomentan la conversación con
con las audiencias que fomentan pues, la interpretación. Y esta es un ejemplo de lo que encontramos dentro de la maleta didáctica del Museo Botero, tanto para el análisis de su propia obra, de las obras de su autoría, como el análisis de algunas piezas puntuales de arte internacional. Siguiente, por favor. Creo que ya estamos cerquita. Bueno, esto es lo que les estaba diciendo sobre la maleta didáctica. En la foto ven un ejemplo ahí de uno de los desarrollos de los talleres. Siguiente, por favor. Esto es importante decirlo, por ejemplo, en la diapositiva anterior, disculpen, y es que esas maletas didácticas también se ofrecen como material de préstamo gratuito para docentes. Entonces, los docentes de los colegios pueden desarrollar sus actividades, incluso actividades que muchas veces pueden estar asociadas a las temáticas de su pensum escolar, ya sea historia, clases de sociales, clases o historia del arte, o historia occidental, lo que sea, y pueden asociar las experiencias en el Museo Botero con sus actividades de clase. Adelante, por favor. Y ya acá, creo que finaliza acá esta presentación. Tengo unas cuantas ya selección de imágenes. No sé cómo estamos de tiempo, quizás haya preguntas y Elvira de pronto tenga complementos que hacer. No, yo creo, Nicolás, que ha sido muy completa tu explicación. A mí solamente me faltó un poquito de la colección de él, la propia de él, que donó, porque ahí hay unas obras de arte como de los mejores museos del mundo, pero además me sorprendió los marcos que tienen esas obras. Si pudiéramos mostrar solamente uno, sería maravilloso. Por ahí ya tenemos otra presentación con una selección de imágenes. Yo no estoy del todo seguro si vemos, si está, bueno, acá sí se ve el marco de esta Mona Lisa de la cual ya habíamos hablado. No estoy No, del todo eran seguro. unos anteriores, tal vez el Renoir o Sí, son alguno de marcos, esos. hay muchos marcos de época, muchos marcos de época. Por eso era Especial, que me parecía sí. interesante también. Míralo, Mira, míralo, este, por míralo. ejemplo, Sí, este es una maravilla. Este es un Toulouse-Lautrec y el marco es absolutamente extraordinario. sí, Y no, es que cuando uno, Nicolás, trabaja en los museos, yo decía que uno no ve ni mira, sino observa. Y sí, tiene que observar hasta eso, hasta los marcos de las pinturas. Yo creo todo, que ha sí, es sido cierto. muy, muy completa tu explicación. Creo que los asistentes quedan completamente satisfechos, pero de verdad, si alguien tiene que hacer alguna pregunta a través de Osvaldo, lo pueden hacer. Gracias. Yo estoy aquí. Sí, yo también muy atento a preguntas, feliz de responder, de generar algún diálogo. Em, Podemos ir pasando imágenes también, mientras van surgiendo las preguntas, podemos ir pasando imágenes, porque tenemos acá más obras de las que están en el Museo Botero. Entonces podemos ir viendo obras y de pronto yo puedo hacer alguna precisión sobre alguna de las imágenes, sin antes reiterarles, insistir en que son bienvenidas y bienvenidos a visitarnos cualquier día de la semana, excepto los martes cerramos, los días martes, pero de resto abiertos al público, eh, muy importantes sus visitas. Y no solo Museo Botero, sino pues también lo que tengamos en temporales, la exposición de la colección del banco, en la Luis Ángel Arango también hay programación, en fin, eso es un plan largo, visitar la manzana cultural del Banco de la República. Acá seguimos viendo obras. Pierre Bonnard, esta pintura es fantástica, esto es un representante como de ese cruce entre el impresionismo y el fauvismo, que da cuenta de esas exploraciones de disrupción de la perspectiva. Lo podemos ver con ese suelo, que empiezan todas estas baldosas como buscar una especie de dirección
diferente, cada baldosa empieza como a tergiversarse y empieza ese espacio a moverse, que es esos recursos que los artistas de la vanguardia comenzaron a proponer, estas rupturas de la fórmula estricta de la perspectiva y empezar a romper esas normas de perspectiva. Y pues obviamente está todo ese énfasis en el cuerpo femenino, la sensualidad, y todo esto hecho con este brochazo muy ágil de la pintura impresionista y fauvista, como enfocado en el color, ¿no? En el impacto de la mancha cromática, más que en la precisión del dibujo. Siguiente, por favor. Ahí también marco de época, un marco muy bello. Esto es una joya, esto es lo que yo les decía, que yo me escapo a ver esta pintura. A ratos tener la posibilidad de ver, de apreciar un Francis Bacon, pues ese es un lujo. Es una obra además muy extraña en la producción de Bacon. Pocas veces realizó pinturas con niños. Es fuerte, es intensa, es decir, es muy característica de ese dramatismo de este pintor británico, un pintor que está siempre pintando desde las entrañas, pasionalmente, toda una como crisis existencial del ser humano, y esta pintura pues vemos este niño aislado en este espacio negro, muy inquietante, entonces es bien impresionante la pintura. Siguiente, por favor, ahí vemos Giacometti, que es el otro extremo. Giacometti es esta como centralidad de la imagen, esta como una imagen muy meditabunda, muy elemental, muy sencilla, con este grafismo muy limpio que va construyendo el carácter del personaje, pero como con esta sutileza de la línea, muy, muy equilibrado, ¿no? Esta obra nos lleva a como a otra sensación visual. Siguiente, por favor. Ahí vemos, bueno, Picasso, un excelente dibujante, y yo asocio mucho el tipo de línea de Botero con el tipo de línea de Picasso. Esta línea muy ágil, muy precisa, muy como que demarca con mucha facilidad su intención. Yo encuentro mucha asociación en el tipo de dibujo. Esto es un Picasso tardío, donde se evidencia ahí pues ya la deformación, la deconstrucción de cuerpos, aunque ya en el 72 ese tipo de recursos pues ya estaban muy superados, ya se conocían muy bien esos recursos de deformación y de expresionismo. Adelante, por favor. La famosa mano, esta es otra de las joyas, a la gente le fascina, está a la entrada en la recepción del museo, entonces yo creo que no hay una foto, no existe una familia que no haya entrado al Museo Botero y no se haya tomado foto acá en la mano, tanto así que vean que tienen las marcas, esa diferencia de color, eso es muy usual en las esculturas de bronce, se ve mucho en esculturas públicas, que es las marcas de las personas que las tocan, y entonces la coloración de la pátina va cambiando, entonces ahí es evidente pues todas las personas que tienen interacción con la obra. Con esa solamente, porque el resto de las obras están muy protegidas con sensores de proximidad y todo, no se pueden tocar. Acá es una pieza que da cuenta de autoridad del maestro, que da cuenta de lo que Elvira mencionaba, su picardía, ¿no? De este entorno íntimo, de la pareja en el baño, este personaje asomándose, pues que lo vemos a través del espejo asomándose, un poco un personaje fisgoneando, boyerista, fisgoneando a la mujer en latina, y todos los detalles del baño son los que causan gracia, lo que lo vuelve muy cercano a uno, ¿no? Uno identifica cosas de su propio baño, de cualquier baño de una casa, ¿no? Entonces todos esos elementos lo vuelven muy cercano como al marco de referencias que uno carga culturalmente. Siguiente, por favor. Esto, por ejemplo, ya es otra de las líneas, ya lo que yo les alcancé a mencionar, uno de los ejemplos de esa aproximación que él tiene
a la historia de la violencia en Colombia. En particular, esta es una imagen que da cuenta de la masacre de Mejor Esquina. Esta masacre fue ocurrida el 3 de abril de 1988 en Córdoba. Fueron asesinadas 28 personas, incluyendo un menor de edad, por el ataque de un grupo de paramilitares, al parecer por represalias contra la guerrilla. Y esto fue ocurrido en la noche, 10:30 de la noche, en medio de una fiesta de Domingo de Resurrección. Y ahí pues sorpresivamente llegó este grupo paramilitar y realizó las peores atrocidades contra los inocentes que estaban celebrando en el pueblo. Y Botero pues pinta no solo esto, sino hay varios episodios que Botero pinta un poco como documentación histórica de esos momentos sensibles de nuestra historia. Personajes también que él los hace, los satiriza, los vuelve entre caricaturescos, también burlando un poco pues lo que representa ciertas instancias de poder y ciertos códigos de ese poder también, que yo creo que el, la sátira va ahí, ¿no? De él cómo captura esos códigos de poder y los vuelve graciosos, los ironiza, ¿no? La banda presidencial, la lámpara con estas velas, la cortina, no sé, toda esa cantidad de detalles que le dan contexto al personaje, pero en últimas él está ironizando sobre los códigos, esos códigos que socialmente le atribuimos una simbología asociada al poder o, bueno, asociada a otros factores para otros casos. Siguiente, por favor. Eso es otro de los ejemplos de él como pintando momentos históricos determinantes. Esto es el terremoto en Popayán, que fue un terremoto que ocurrió el Jueves Santo de 1983, que fue un gran terremoto que destruyó la ciudad y luego pues la ciudad tuvo que reconstruirse como los siguientes 5 o 10 años gracias al apoyo de muchas entidades internacionales que, que dieron fondos para reconstruir sobre todo las edificaciones patrimoniales. Pero pues acá Botero da cuenta justamente de la tragedia y de la afectación de la tragedia en esa belleza histórica característica de Popayán. Siguiente. Acá pasamos rápido para que veamos ejemplos. Ya, ahí acabó unos ejemplos que tenía, pero ahí podemos señalar algunos de esas formas particulares de la obra de él, sobre todo de la obra tardía. Muchas gracias, Nicolás Gómez. Le transmito las felicitaciones de toda nuestra audiencia por esa Gracias. exposición, por compartir esa pasión. Antes de pasar a las preguntas, un comentario en Ereván, en Armenia, hay 2 esculturas también de Botero. Nos pregunta nuestra audiencia si es cierto que el maestro Botero en sus inicios rompió por la mitad unas obras de caballo que había pintado y le solicitó a su asistente que las destruyera y él no las destruyó, sino las conservó. ¿Es cierto? En realidad no conocía esa anécdota, no sé si Elvira de pronto sepa algo de pronto por su cercanía con el maestro o que le haya llegado esa historia, no sé. A ver, yo creo que la justificación que se ha tenido para la falsificación de las obras de Botero, evidentemente él hizo una escultura de un caballito precioso y eso se multiplicó, falsificado por todo el país, incluso en Ecuador. A mí me llamaban de Ecuador a ver si eso. El maestro, pues obviamente siempre dijo que eso no era de él, que eso era falso. Y yo creo que esa es la justificación de esa historia. Bueno, tenemos otras preguntas al nuevo director. Bienvenido al nuevo director del museo. ¿Cuáles son sus proyectos?
Muy bien, gracias, buena pregunta. Tenemos un reto bien importante ahora, que es hacer el remontaje de la colección permanente del banco. Esto no implica Botero, Museo Botero, porque Museo Botero, como les comenté ahora, dentro de las condiciones de la donación está que la donación y el montaje se mantiene estable e intacto, eso no lo podemos nosotros tocar, pero actualmente, aparte de las obras del maestro Botero, el Banco de la República tiene una colección de más de 7.200 obras, obras de arte desde la colonia hasta lo contemporáneo. Una pequeña parte de esa colección la podemos ver en las salas de la colección permanente que está en la Manzana Cultural, y este montaje fue hecho ya hace casi 10 años, el montaje de lo que hoy se puede ver. Entonces nos corresponde ahora, y uno de mis planes para los próximos años, y hablo de años porque los tiempos en los museos son de años, todo hay que pensarlo con mucha programación, con mucha antelación, casi que no hay tiempos inmediatos. Elvira me puede confirmar eso por su experiencia en Museo Nacional, pero los tiempos de museo son otros, y entonces en unos años podremos ver un remontaje de esa colección permanente que integre ojalá más obras, obras que el público no conoce. Incluso hay muchas obras que el banco ha adquirido que no han tenido oportunidad de mostrarse, obras fantásticas, internacionales, nacionales, de gran importancia. Entonces estamos trabajando en ese remontaje. Eso de una parte. Hay otro reto grande para el equipo de la Unidad de Artes del Banco de la República, es la articulación con las ciudades. Procurar descentralizarnos y trabajar más activamente con los equipos de trabajo de las agencias culturales o sucursales de otras ciudades en Colombia, y que incluso la colección de arte del Banco de la República pueda tener mayor visibilidad en esos otros espacios. Ese es otro reto grande que tenemos y el cual yo personalmente quiero trabajar y quiero atender, porque es fascinante el impacto que tiene llevar obras con originales a ciudades fuera de Bogotá, que por supuesto tienen que tener las condiciones para poder mostrar obras, pero aquellas que tienen los espacios tienen un público cautivo y que reciben estas muestras con mucha gratitud. Entonces, este es otro de los planes gruesos, entre muchos otros que hay asociados a las exposiciones temporales, a la curaduría, a la conservación del patrimonio, pero esto es como el mayor derrotero que tenemos actualmente. Muchas gracias. Recordemos que el Museo Botero se encuentra en el barrio histórico de La Candelaria, en Bogotá, en la calle 11 con Cuarta. Muchos auditores nos han prometido volver a visitar este Museo Botero. Muchas gracias a los colaboradores y amigos que hicieron posible este conversatorio, en particular al Banco de la República, a Nicolás Gómez, a María Wills, su antigua directora, a Sigrid Castañeda, jefe de servicios al público y educativos de la Unidad de Artes del Banco de la República, antigua directora del último programa que hicimos del Museo de la Moneda. El Festival Internacional de Historia está presente en la Feria Filbo de Corferias. Los invitamos cordialmente. La programación gira en torno de un día con la historia, lo pueden ver en pantalla. 6 autores estarán en el stand del Festival Internacional de Historia en la feria. También el 30 de abril se presentará Santiago Posterguillo a las 6:30 de la tarde en el Gimnasio Moderno y presenta su último libro, Maldita Roma. Les recomendamos, los invitamos muy cordialmente a venir. Habrá la presentación de su libro, venta de su libro, y pueden pedir una dedicatoria, un libro autografiado por el autor.
serán todos bienvenidos. Al celebrar 3 años de Vive tu Museo, queremos agradecerle a todos su fidelidad. 33 eventos en vivo, más de 47 horas de emisión, más de 30,000 reproducciones en redes sociales, más de 30,000 usuarios alcanzados en canales digitales. Muchas gracias también a todo el equipo de Vive tu Museo que hace posible esta maravillosa experiencia de compartir la cultura y la vida de museos. Le prometemos más sorpresas y muchos más programas interesantes. Les recordamos que nuestro programa de hoy quedará grabado en nuestras redes sociales www.festivalinternacionaldehistoria.com, en Facebook, en YouTube y síganos en nuestro nuevo canal Instagram, @Vive tu Museo. Ustedes podrán volver, ver y ver nuevamente nuestros programas, sobre todo difundirlos para seguir dándole visibilidad a nuestros museos y a nuestras culturas. Muchas gracias a todas. Vive tu museo, abrázalo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.